¿Está claro hasta acá? Ya, muy bien. Entonces, voy a seguir compartiendo las diapositivas. Las diapositivas. Ya, vamos a ver acá. Reyes Vilca, Araceli, ¿me prendes tu cámara? Araceli prendó, mejor, Anjali ha apagado su cámara. Prende tu cámara, Anjali. Ya, correcto, Anjali. Yo necesito corroborar que efectivamente estén atentos a las clases, ¿ya? Ya, vamos a seguir. Ya, seguimos. Ya. Chicos, ¿cuál fue el objetivo de la Confederación Perú-Boliviana? El objetivo era lograr la hegemonía económica en el Pacífico Sur. Es decir, la intención de Santa Cruz era convertir al Perú y Bolivia en una potencia económica en el Pacífico Sur, desplazando a Chile y Argentina. ¿Ya? En Sudamérica, los puertos más importantes para el comercio internacional eran los puertos chilenos y los puertos bolivianos y los puertos argentinos. Entonces, Santa Cruz, su idea era desplazar a Chile y Argentina y convertir al Perú y Bolivia en una potencia económica en la región del Pacífico Sur. Entonces, esa era la idea de esta integración política y económica. Entonces, por lo tanto, eso era el objetivo de la unión de estos países. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que Chile y Argentina habrían estado de acuerdo con esta integración? ¿Habrán estado de acuerdo con lo que hizo Santa Cruz y Orbegoso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Argentina y Chile hubiesen estado de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estos dos países les habrá convenido o no les habrá convenido que Perú y Bolivia se juntaran? Porque la intención de Santa Cruz era la hegemonía económica y comercial en el Pacífico Sur. ¿Les habrá convenido? No, pues prácticamente a Chile y Argentina no le convenía porque sus puertos se perjudicaban y ahí está, y esa es una de las razones por las cuales la Confederación Perú-Boliviana se desintegró, porque Argentina y Chile hicieron todo lo posible por romper esta unión, ya que los perjudicaba económicamente, ¿no? Sobre todo en la actividad comercial. Lo que pasa, chicos, que en esa época había una potencia mundial muy importante. A ver, ustedes han estudiado el tema la primera y segunda revolución industrial con el profesor anterior. Ya. En el siglo XIX, ¿cuál era la potencia mundial? Un país europeo se convirtió en potencia mundial. ¿Cuál era? El Gran país más, Bretaña. la Gran Bretaña. Muy bien, la Gran Bretaña. Entonces, el comercio, chicos, el comercio entre la Gran Bretaña y Sudamérica pasaba por los puertos chilenos y argentinos, ¿ya? Es decir, los productos que salían de la Gran Bretaña rumbo a Sudamérica pasaban por puertos chilenos y de Argentina. Entonces, ¿qué cosa quería hacer Santa Cruz? Dar facilidades a la Gran Bretaña para que utilizara los puertos de Bolivia. Recuerda que en ese momento Bolivia tenía salida al mar y los puertos peruanos. Entonces, eso no le gustó al gobierno chileno. Esa facilidad que Santa Cruz buscaba dar a la Gran Bretaña para utilizar los puertos de la Confederación. Y por eso que Argentina y Chile movieron cielo y tierra para romper la unidad. Inclusive usaron la guerra para lograr su objetivo. Y por eso que duró poco tiempo. ¿Hasta acá tienes alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Está claro? Ya, entonces yo te pregunto lo siguiente. ¿Por qué Argentina y Chile eran contrarios a la Confederación Perú-Boliviana?
porque eran contrarios a la Confederación Perú-Boliviana, Chile y Argentina. ¿En qué los perjudicaba? Porque les perjudicaba en su economía. Ya, ¿de qué manera perjudicaba la Confederación a la economía de los argentinos y los chilenos? Económicamente, ¿en qué los perjudicaba? Lo acabo de mencionar. Económicamente, ¿en qué los perjudicaba? Hace un instante hablamos. ¿Cuál era la potencia mundial en El ese de los época? puertos, profesor. Ya pues, la Gran Bretaña, ¿qué puertos utilizaba para llevar sus productos a Sudamérica? ¿Los puertos de qué países utilizaban? De Chile y Argentina. De Chile y Argentina, ¿sí o no? Utilizaba puertos chilenos y puertos argentinos. Así es. ¿Y qué cosa quería hacer Santa Cruz? Que la Gran Bretaña utilizara qué puertos? Los puertos de Perú, ¿no es cierto? Y los puertos de Bolivia. ¿Ok? Entonces, esa es una de las razones por las cuales se combatió a la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, el objetivo era lograr la hegemonía comercial y económica en el Pacífico Sur. Y esa era la idea de Santa Cruz y quienes lo apoyaron y que fue secundado por Orbegoso. ¿Te quedó claro? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ya, correcto. Entonces, voy a seguir compartiéndote las diapositivas. A ver, muy bien, jovencitos. Ya, seguimos. Ya. Entonces, jovencitos, ya hemos visto qué cosa fue la Confederación Perú-Boliviana, ¿no es cierto? ¿Quiénes la promovieron? ¿En qué año se dio? ¿Y cuál fue su objetivo? ¿No? La hegemonía económica de Perú y Bolivia en el Pacífico Sur, desplazando los puertos chilenos y argentinos. Ya. Antecedente. ¿Cómo se formó la Confederación Perú-Boliviana, jovencito de cuarto año de secundaria? Ya. Hace un instante, ustedes me dijeron que Salaverry, ¿no es cierto?, derrocó al presidente Orbegoso en 1835, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Orbegoso? Viajó a Bolivia. Orbegoso, estando en Bolivia, visita al presidente Santa Cruz. En ese momento, el presidente de Bolivia era el mariscal Andrés de Santa Cruz y tiene una conversación con él. Como consecuencia de esa conversación, Orbegoso y Santa Cruz firman un pacto. Firman un pacto. ¿En qué consistió el pacto entre Orbegoso y el presidente de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz? Ya. Por un lado, en ese pacto, Bolivia se comprometía a apoyar a Orbegoso para recuperar el poder y sacarlo a Salaverry. Entonces, por lo tanto, en ese pacto, Orbegoso lo que buscaba era recuperar el poder. Entonces, yo voy a escribir acá lo siguiente, ¿no? Orbegoso, entonces, buscaba, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, buscaba recuperar el poder, ¿no? Que se lo había quitado Salaverry. Ya, recuperar el poder. Muy bien. Recuperar el poder. Muy bien, recuperar el poder. Así es. Luego del golpe de Estado de 1835, ¿no? Recuperar el poder. Entonces, iba a poner acá, buscaba recuperar el poder. Muy bien, ya. Y a cambio, ¿no es cierto? Y a cambio, Santa Cruz, ¿qué cosa obtenía de Orbegoso? La aprobación de la unión entre Perú y Bolivia. Entonces, por otro lado, vamos a poner acá, por otro lado, Santa Cruz lo que buscaba era la unión de Perú con Bolivia. Entonces, vamos a poner acá, un ratito acá, vamos a poner acá, buscaba la unión de Perú con Bolivia. Entonces, vamos a poner acá, ya, bueno, todavía tenemos tiempo acá. Buscaba, vamos a poner acá, buscaba, ¿no es cierto?, la unión de Perú y Bolivia, y se firma el pacto. Ya, vamos a ponerlo acá, vamos a ordenarlo. Díganme unos segundos, ¿no es cierto?
la unión Perú-Bolivia. ¿Ya? Y se firma el pacto entre ambos personajes. Vamos a ver acá. Perú-Bolivia. Un momentito acá. Ya. Perú-Bolivia. Perfecto, ya lo tenemos acá. Entonces, esa fue la condición, ¿no? La condición del pacto firmado entre Santa Cruz y el presidente Orbegoso, ¿ya? Y de esa manera es que se gesta la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Orbegoso lo que buscaba era recuperar la presidencia en el Perú y el proyecto de Santa Cruz era la Unión Perú-Bolivia. Entonces, el gobierno de Santa Cruz se comprometió a mandar una fuerza militar para invadir el Perú y devolverle la presidencia a Orbegoso. Y Orbegoso, por otro lado, aceptaba la unión del Perú con el Estado boliviano y se firma el pacto. Ahora bien, ¿quiénes se opusieron a la invasión de Bolivia al Perú? Sobre todo, dos personajes se opusieron a la invasión de Bolivia al Perú. ¿Quiénes fueron estos dos personajes? A ver, vamos a ver acá. ¿Sí? A ver, ¿quería decirnos algo, Joaquira? ¿Quería decir algo, Joaquira? Pero levantaste la mano. ¿Quería decir algo, Joaquira? ¿Nada? ¿Se te escapó? No, Ya. solo Salaverry. Ya, uno de ellos fue Salaverry, quien se opuso a la invasión boliviana al Perú. Ya, muy bien, correcto. Entonces habíamos dicho que Orbegoso viajó a Bolivia para pedir el apoyo de Santa Cruz, ¿no es cierto? Ya, ¿qué cosa le ofreció Santa Cruz a Orbegoso? ¿Su apoyo para qué? ¿Qué cosa es lo que buscaba Recuperar el Orbegoso? poder. Recuperar el Para que poder, vuelva a la presidencia. su presidencia. ¿Y qué cosa buscaba Santa Cruz? La unión de Perú La unión Bolivia. de Perú y Unión de Perú Bolivia. y Bolivia. Ya, ¿hubo un acuerdo, sí o no? ¿Hubo un acuerdo entre los dos? ¿Sí o no? Hubo un pacto, ¿sí o no? Hubo un acuerdo porque los dos se beneficiaban. Pero el que más pero de los dos, ¿quién crees tú que se beneficiaba más? En el pacto, ¿quién de los dos se beneficiaba más? ¿Orbegoso o Santa Cruz? Santa Cruz. Claro, evidentemente, Santa Cruz. correcto, evidentemente Santa Cruz era el mayor beneficiado porque el Perú era absorbido prácticamente por Bolivia. Entonces, 4.000 soldados bolivianos invaden el Perú cruzando el lago Titicaca por la zona de Puno y se desparraman por Tacna, Moquegua y Arequipa. Y como dijo Joaquira hace un instante, Castilla, Salaverry, que se había proclamado jefe supremo de la República, organiza un ejército para enfrentar la invasión boliviana. ¿Quién crees que apoyó también a Salaverry? Su esposa fue llamada la Mariscala. ¿A qué Gamarra. personaje? Gamarra. Gamarra. Entonces Gamarra se une con Salaverry y forman un frente común para detener a los bolivianos. Ya, ahí voy a seguir acá. Muy bien, jovencitos. Entonces, voy a mostrarte a continuación quiénes se opusieron a la invasión de Bolivia al Perú. Ya, entonces Gamarra y Salaverry se oponen, insisto, a la invasión de Bolivia al Perú en el año 1836. Y está ya una guerra, ¿no? Y está ya una guerra, ¿no? De Bolivia al Perú. Y se dan varias batallas, se dan varios enfrentamientos entre la fuerza de Santa Cruz y la fuerza de Salaverry y Gamarra. Bueno, desgraciadamente Gamarra es derrotado en el Cusco y huye a Chile, ¿no es cierto? Huye a Chile Gamarra, luego de haber sido derrotado por la fuerza de Santa Cruz y Orbegoso en el Cusco, ¿no? La batalla, si no me equivoco, Yanapampa, creo que si no me equivoco, fue la batalla, donde lo derrotan a Gamarra. Y Salaverry también corrió la misma suerte. Salaverry fue derrotado en Arequipa en la batalla de Socabaya en 1836. Luego de la batalla, Salaverry es hecho prisionero
junto con su Estado Mayor. Entonces, Santa Cruz, en vez de perdonarle la vida, ¿qué cosa hizo con Salaverry? Lo mandó fusilar. Y efectivamente, Salaverry es fusilado en la plaza de Arequipa en 1836. Y de esa manera Santa Cruz y Salaverry tenían el camino habilitado para establecer la Confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué? Porque Gamarra había sido derrotado y había huido a Chile. Mientras que Salaverry había sido fusilado luego de ser derrotado en la batalla de Socabaya en el año 1836. Y se pasa a la unión de Perú con Bolivia. Ya, ok. Ya, ¿hasta acá me han entendido, jovencitos? Ya, voy a poner en juego tu memoria. ¿En qué año fue fusilado el general Felipe Santiago Salaverry? 1836. 136. Correcto, muy bien. ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad del Perú lo fusilan a Salaverry? Arequipa. Arequipa. Plaza de Arequipa. Correcto. ¿Por orden de quién? ¿Quién es el que promovió la ejecución de Salaverry? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Salaverry era un obstáculo, ¿sí o no? Era un obstáculo, ¿no es cierto?, para sus objetivos y también para los objetivos de Orbegoso, y por eso que lo mandan fusilar. Ok. Ahora vamos a ver cómo es que se estructura la Confederación Perú-Boliviana. Ya, ¿y a qué país escapó Gamarra luego de ser derrotado en el Cusco? Chile. A Chile. Y tú sabes que en Chile también murió la mariscala, ¿no es cierto? Años antes, en Chile había fallecido la mariscala víctima de la tuberculosis. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se estructuró la Confederación Perú-Boliviana. Jovencitos, ingresen de nuevo por el mismo enlace, ya para continuar. Ingresen con el mismo enlace. De nuevo, ¿ok? Porque creo que nos queda solamente unos 2 minutitos. ¿Ya? Los espero de nuevo, ¿ah? Los espero. Ingresen de nuevo, ¿ya? Ingresen de nuevo con el mismo enlace. Ya se va a acabar ya.